y evaluación de resultados sobre la vía de abordaje suprarrotuliana con rodilla en semi-extensión en fracturas de tibia. ¿Así es, Leandro? Así es. A ver que Dale voy a nomás. compartir pantalla. ¿No? Ahí estamos, ¿no? Sí, te vemos perfecto. Bueno, antes que nada, gracias Enzo por el espacio, agradecer también al doctor Macklin, a Mati y al resto del equipo. Y bueno, ya hace 1 año y medio, casi 2, que en el Instituto de Puytren a las fracturas de tibia empezamos a abordarlas por el abordaje suprapatelar y colocar los clavos por ahí, ¿no? Entonces la idea es mostrar más o menos un resumen de nuestros casos, y a través de estos ver cuáles son las indicaciones para colocar un clavo suprapatelar, ver cuál es el instrumental y la técnica para poder colocarlos, y le dejo esta pregunta, que si volveré a usar un clavo de inserción infrarrotuliana luego de conocer y colocar este tipo de clavo. Tenemos nuestra primera paciente, que es una paciente de sexo femenino, que andando en moto con el novio, un auto lo choca y ella sale despedida de la moto, viene al instituto con esta fractura, una 43B2, tiene también fractura del malleolo medial, vemos que en el platillo no hay lesión ósea. Esta es la exposición, hicimos toilette, control del daño con un fijador externo, second look con toma de muestras, y esta es la evolución de las partes blandas. Como es una fractura diafisaria de tibia, como sabemos el gol estándar es un clavo endomedular, pero al ver este flap que cubría el sitio de inserción de la colocación del clavo infrarrotuliano y no sabíamos cómo iba a evolucionar, dijimos, bueno, qué mejor caso para aprovechar y empezar a ahondarnos con el clavo suprapatelar. Como sabemos, el clavo suprapatelar se pone con el paciente en camilla en extensión. El primero en describir esta posición fue Tornetta en el año 96, donde él ponía a estos pacientes en esta posición, los que tenían fractura del tercio proximal de tibia, para evitar así la tracción del músculo, mejor dicho, del tendón cuadricipital de este fragmento, y lo hacía por una artrotomía parapatelar medial, un gran abordaje y luxando la rótula hacia lateral. Luego aparece el clavo suprapatelar, que es nada más y nada menos que un clavo de inserción, también lo podríamos poner infrarrotuliana, multicerrojado proximal y distal. Vemos que la posición, como dije antes, es en camilla de extensión, se coloca un rollito en el hueco popliteo para darnos así una flexo-extensión de entre 10 y 20 grados, el arco en C del lado contralateral, y siempre evitar que la rodilla sana no se superponga en el perfil con la rodilla que vamos a instrumentar. Acá vamos a ver un poco las vainas protectoras del espacio patelofemoral. Tenemos el trocar, que es canulado, la vaina metálica y el mango de PIC. El trocar ahí vemos que es canulado, porque vamos a utilizar una clavija guía para fresar e iniciar el canal medular. Ponemos la vaina metálica dentro del mango, el trocar canulado por dentro, y lo trabamos con esa manijita. Y como vemos ahí, del otro lado hay como un pituto, ahí se pone la aspiración y todos los detritus que vienen del fresado hacia la rodilla no ensucian el campo y escapan hacia la aspiración. Otra cosa a tener en cuenta es el mango de inserción. Acá a la izquierda tenemos el mango de inserción de un clavo infrarrotuliano, al cual estamos por ahí más acostumbrados a ver, y a la derecha la del clavo suprapatelar, que la única diferencia es que es un poco más largo para pasar por este espacio patelofemoral, y de hecho vienen los dos en la misma caja. Con respecto al abordaje, es un abordaje que se realiza unos 1 o 2 centímetros de longitud, arrancando desde el polo superior de la rótula. Hacemos piel, tejido celular, llegamos al tendón cuadricipital, lo incidimos y ahí entramos de lleno al espacio patelofemoral y nos evitamos de esta forma el dolor anterior de rodilla que produce el abordaje infrapatelar, que puede ser por diversas causas, como ser lesionar el mismo tendón cuadricipital, lesionar las ramas nerviosas infrarrotulianas del safeno interno, lesionar la grasa de Hoffa, etcétera. Las causas son múltiples. Pero bueno, uno me puede decir, bueno, yo opto por la vía parapatelar, pero la verdad que hay estudios donde el dolor de rodilla incluso es un poco mayor haciendo paratendón el abordaje.
Estas son las vainas que se ubican en el espacio patelofemoral, lo cual puede dar un poco de miedo también y decir, bueno, esto me puede lesionar el cartílago de esta región, pero también hay varios estudios como este en los cuales hicieron artroscopía pre- y posoperatorias inmediatas en el acto quirúrgico y resonancia al año y medio, y encontraron que solo 2 pacientes tuvieron condromalacia, pero ninguno presentó dolor anterior en la rodilla, cosa que con el abordaje infrarrotuliano es muy frecuente. Volviendo a nuestro paciente, tenemos el abordaje, pusimos las vainas protectoras con el manguito. Acá vemos la clavija guía, ya que la fresa es canulada para iniciar el platillo tibial, y su colocación es medial a la espina lateral del platillo tibial en el frente, y en el perfil, en el espacio entre la superficie superior y la cortical anterior de la tibia. Esta zona coincide con este trabajo anatómico, que es una zona de seguridad que evita lesionar estructuras intraarticulares de la rodilla. Avanzamos con nuestra clavija guía, fresamos, es una fresa que asusta un poco, tiene unos 12 milímetros de diámetro, pero lo importante acá es que durante el fresado, tanto de la iniciación como del canal endomedular para la colocación del clavo, las vainas protectoras no deben salir del espacio patelofemoral. Seguimos con el avance de la guía olivada, vemos acá cómo estamos fresando y qué fácil que es traccionar de la pierna y acomodar los fragmentos fracturarios a diferencia del clavo infrarrotuliano. Medimos el canal medular. Esta es la presentación del clavo, que como ven es un clavo que se utiliza también por el abordaje infrapatelar, nada más que cambiamos el mango de inserción. Avanzamos con nuestro clavo por dentro del canal medular, y a esta paciente también operamos el tobillo con placas en la tibia y en el peroné, perdón, en el malleolo tibial y en el peroné. Este es el posoperatorio inmediato, cursó con una dehiscencia de herida y tenía mucha linforragia también esta paciente, la cual evolucionó de manera adecuada con toilette y cierre primario. Evolución a los 2 meses, la linforragia se dio con vendaje compresivo, la paciente ya a los 3 meses y medio, 4, caminando sin ningún tipo de ayuda ni dificultad. Esto es a los 6 meses, y me vino a ver el lunes, le saqué justo fotos para la charla, con la fractura totalmente consolidada y la paciente sin ningún tipo de dolor. Este es otro caso, una fractura por un trauma de alta energía, una tibia con trazos bifocales, se ve ahí abajo un trazo más pequeño en la metáfisis distal. Tenía una herida puntiforme, estas son las partes blandas. Pusimos un tutor externo para control del daño, puenteando el tobillo con pines en el primer metatarsiano y en el calcáneo. Así es como quedó nuestro montaje. Tenemos acá tomografía del tobillo sin lesión articular, al igual que en el platillo tibial. De paso controlamos que los pines no vayan más allá de la cortical posterior de la tibia. Y llevamos a la paciente de quirófano para ponerle un clavo suprapatelar. Ahí tenemos el abordaje, es un abordaje pequeño de 2 centímetros, hacemos piel celular y nos vamos directo a hueso. Colocación de la clavija guía, que recordemos que es medial en la espina lateral, y en el perfil, en el espacio que queda entre la superficie superior y la cortical anterior de la tibia. Hicimos el fresado, pasamos la clavija guía, y acá 2 cosas a tener en cuenta. Primero y principal, a la derecha, que esto no puede pasar, no sé si se ve el puntero, las vainas protectoras no deben salir del espacio patelofemoral porque eso es lo que daña a este espacio articular. Y segundo, a la izquierda, es de buena práctica sujetar estos fragmentos intercalares sueltos para que cuando pase la fresa no roten y se desvitalicen. ¿Y acá qué pasó? Pasamos nuestro clavo endomedular y el trazo proximal se nos desplazó hacia adelante. Un poco de frustración porque dijimos, bueno, estamos poniendo la posición en camilla de extensión, colocamos el clavo suprapatelar y esto nos pasa, y dijimos, bueno, qué frustrante, pero investigando y estudiando un poco, todo trazo de fractura proximal de tibia, simple y oblicuo, tiende a desplazarse independientemente de la posición que uno ponga al paciente. Por eso, para evitar esto, uno siempre debe ir preparado para evitarlo, ya sea con tornillos postes en la parte posterior del canal, o como hicimos nosotros, que abordamos el trazo, lo redujimos con un clan de puntas, y pusimos una placa tercio de tubo monocortical, y ahí vemos cómo el clavo pasa
y la fractura ya no se desplaza hacia anterior. Me concentré por ahí un poco adelante, abajo me quedó un poquito en valgo, la paciente se perdió por el COVID y ya no la pude ver más. Tercer paciente, una fractura de tibia ya distal, un poco más distal a las anteriores, una fractura expuesta donde hicimos toilette, control del daño con un fijador externo, esta es la radiografía, y también colocación de clavo suprapatelar. Clavija guía, ¿cuál es la proyección para tener un buen frente y yo guiarme para poner esta clavija guía en su correcta posición? Es que el platillo lateral corte por la mitad la cabeza del peroné. Ese es un buen punto de referencia para tener esa espina tibial bien marcada y poder colocar así la clavija guía en el frente. Este es un pequeño truco que donde podemos palanquear nosotros la rótula hacia anterior para que las vainas protectoras entren de manera más fácil. Ahí tenemos el intensificador. Fresamos el canal, siempre con las vainas protectoras protegiendo el espacio patelofemoral. Avanzamos con la guía olivada. Mantenemos reducidos los fragmentos, aprovechando que esto es muy fácil con el paciente en la camilla en extensión. Fresamos manteniendo reducidos los fragmentos y avanzamos con el clavo endomedular suprapatelar. Con respecto a las colocaciones de los pernos del bloqueo distales, lo hacemos a manos libres, igual que el clavo infrarrotuliano, nada más que al paciente estar en el decúbito por arriba de la camilla, nos tenemos que hacer fuerza sosteniendo el pie, colocando primero el tornillo antero-posterior en el fragmento distal, cosa que luego rotar el fragmento para los laterales no rote el fragmento y no me quede en desviación el pie. Y acá empezamos a poner ya el ENCA, porque uno dice, bueno, ¿cómo pongo el ENCA pasando en la rodilla y que me quede el pituto por ahí metido en la articulación? Bueno, la vaina protectora metálica, al colocar el clavo a través de esta, queda enganchada en esta vaina y nos sirve de túnel, para que con el atornillador, que tiene un mango largo, poder meterme bien en el clavo y no tener peligro de que este se me pierda adentro de la articulación. A este paciente también lo operamos del tobillo, una técnica percutánea. Este es el posoperatorio inmediato. Vimos algo raro por ahí en la sindesmosis, pero con el control tomográfico bilateral estaba todo bien. Control a 2 meses con las partes blandas bien y la fractura en vías de consolidación. Tercer paciente, fractura segmentaria de tibia, trauma de alta energía, control del daño y también colocación del clavo suprapatelar. Control a los 2 meses y la fractura prácticamente consolidada ya a los 7. Cuesta un poquito que pegue por el fragmento es intercalar, pero viene evolucionando muy bien. Y como último caso, este paciente que es para mostrar que la artrosis de rodilla no es una contraindicación absoluta en estos casos, uno tiene que evaluar también cada paciente en particular. Tenía un fragmento pequeño, se le colocó, donde se planificó poner un scaffold. Hicimos el abordaje, por ahí un poquito más grande que lo habitual, pero con escoplo, gubia, pudimos limpiar esos osteofitos, limpiar este espacio patelofemoral, y como ven en la imagen abajo a la derecha, hicimos un abordaje pequeño para liberar el arenón lateral y poder así tener más movilidad de la rótula y poder colocar las vainas, que con ayuda de un instrumento, como en este caso una Metzenbaum, la palanqueamos hacia adelante y las vainas protectoras entran sin ningún tipo de problema y colocamos nuestro clavo endomedular. Esta es una foto para que vean que los detritus van por fuera de la rodilla, no quedan adentro de la rodilla, pues es una gran duda también que por ahí uno tiene, sino que van hacia afuera y como ven que estas vainas protectoras tienen estos orificios, que es que sirven para que cuando uno ponga la aspiración no manchen el campo y se aspire toda esa sangre. Entonces, como ventajas, vemos que la posición facilita la manipulación de los fragmentos y reducción de los mismos, es mucho más fácil que andar colgado de la rodilla de los pacientes. Tiene menor riesgo de desejes en fracturas proximales, pero esto no significa que se desplacen, por lo cual uno tiene que ir preparado para evitar estos desplazamientos. Es una técnica que está descrita para realizarla con menor cantidad de cirujanos que con el clavo infrarrotuliano. Está estudiado que la exposición de rayos es muchísimo menor también, y bueno, el dolor anterior de rodilla, que no es un problema en estos casos, y la verdad que a mí por lo general me frustra un poco ver que la fractura haya quedado buena, bien reducida, y el paciente venga y se queje del dolor de rodilla. Pero como desventaja, el retiro de material
muchos cirujanos, por lo engorroso que es sacarlo por la vía suprapatelar, lo siguen haciendo por una vía infrapatelar. Yo todavía no tuve experiencia, no tuve que sacar ningún clavo de estos. Y como conclusión, recordar que el punto de entrada en el frente es medial a la espina lateral de la tibia y en el perfil entre el espacio que está en la superficie superior de la tibia y la cortical anterior. Si el espacio patelofemoral es reducido, tenemos técnicas para ampliarlo, como ser palanqueando la rótula hacia anterior, abriendo el alerón lateral, podemos prolongar, si quieren, el abordaje como hacía Tornetta y luxar la rótula, y si no queremos hacer nada de eso, podemos cambiar al paciente de posición, cambiamos el mango que viene en la misma caja del clavo y lo colocamos, como siempre, por la vía infrarrotuliana. Y lo más importante, que está indicado para todas las fracturas de tibia. Ya es un poco antiguo pensar que esto solo va para las fracturas proximales. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿se volverá a usar un clavo de inserción infrarrotuliana? Y yo creo que no, porque la posición, como vemos, es mucho más fácil que posicionar al paciente con la camilla quebrada, es bastante engorroso. El fresado con la manipulación de los fragmentos y la reducción del mismo es muchísimo más fácil que el clavo infrarrotuliano, y ni hablar del control radioscópico, donde uno tiene que levantar cadera, rodilla, y también hay mucho más exposición a rayos. Muchas gracias. No sé si se escuchó, Enzo. Está en silencio. Ahora sí, yo estaba en silencio. Sí, Leandro, buenísima la presentación y los conceptos. Y yo simplemente para agregarte, porque también es una vía y una posición que a mí me gusta.